Hola, soy Betty Cebrián y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 62º café con una auténtica leyenda de nuestro baloncesto. Una exjugadora que a nivel de clubes consiguió 5 ligas y 4 copas de la reina, siendo además una de las 2 primeras jugadoras en debutar en la WNBA. Y con la selección española pues jugó un total de 3 mundiales, 2 Juegos Olímpicos, 5 Eurobaskets, en los que logró un oro, el primero de nuestra historia en el 93, y 2 bronces. Como digo, una leyenda del baloncesto español que fue incluida también en 2024 en el Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto. Betty Cebrián, Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada y muchas gracias por la invitación. No, el placer es todo mío. Además, te agradezco muchísimo que estés hoy aquí sabiendo que llevas un resfriado Un poquito. arrastrando desde hace ya una semanita, o sea que te lo agradezco mucho. Yo de verdad que cuando me confirmaste que podías venir, fue como wow, porque de verdad que empiezas a mirar toda la trayectoria, palmarés, pero además de eso es como digamos el baloncesto femenino en España es lo que es gracias a jugadoras como tú, ¿no? Y a lo que hiciste en su momento. Entonces, que puedas estar hoy aquí, pues para mí es espectacular. O sea, es de verdad súper agradecido que puedas estar hoy aquí. No, mira, yo creo que todas nos hemos inspirado en anteriores generaciones, o sea, yo creo que es como ley de vida, ¿no? O sea, yo también empecé a jugar gracias a otras que me hicieron ver que existía una liga femenina, que se podía jugar de forma organizada, ¿no? Entonces, al final esto es cíclico. Entonces, si yo, pues en los años que jugué pude inspirar o animar a otras niñas o jugadoras a luchar por su sueño, pues yo creo que es lo bonito del deporte y continúa siendo así, ¿no? Sí, pero bueno, siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que dé ese paso. O sea que, de verdad, súper agradecido. Pero, sea como sea, de la primera pregunta no te escapas. ¿Quién es Betty Cebrián? Bueno, pues yo te diría una apasionada del baloncesto, esto es lo primero, ¿no? Yo, bueno, no me ves, pero yo mido casi 2 metros, te puedes imaginar para una niña que yo ya tengo mi edad, el baloncesto yo creo que me rescató un poco bueno, de una vida quizás te diría complicada, ¿no? Donde el mundo pues no estaba preparado para chicas tan altas, ¿no? Entonces yo creo que encontré en el baloncesto mi hábitat, ¿no? Un poco por naturaleza, por ser tan alta, pero luego acabé no solo yendo ahí porque era alta, sino porque realmente me enganchó y me apasionó hasta unos límites que aún hoy en día sigue siendo mi trabajo. Entonces, imagínate, ¿no? El impacto. Entonces, te diría que soy una persona apasionada del baloncesto, que he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta, en lo que creo que puedo ayudar y transformar para mejorar para futuras generaciones. Esa es mi motivación. ¿Y quién tiene la culpa de que empezaras a jugar? Bueno, yo diría que mi madre también era muy alta a veces pienso que fue ese preparador físico, bueno, ese profesor de educación física en el colegio que ya no solo me vio alta, como te decía, alta, sino, como te decía antes, sino que yo jugaba, me encantaban todos los deportes y prefería jugar con los chicos que con las chicas en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que cuando él vio, tiene el físico y le encanta el deporte, entonces fue él el que animó a mis padres a contactar con un club realmente relativamente tarde, porque yo tenía 13 años o 14. O sea, cuando hoy en día, tú lo sabes, los niños con 5 o 6 ya están jugando, ¿no? Entonces, sí, él fue el que realmente se puso en contacto con mis padres y mis padres me dijeron, bueno, pero no sabían nada del mundo del baloncesto. Entonces, él fue el que los guió un poco. Entonces, ahí a veces pienso, esa gente que da el primer chispazo son los responsables, ¿no? Totalmente. Empezaste Mm. con un poco tarde, como decías, ¿no? Con 13, 14, pero ya con 16 enseguida te fuiste al siglo XXI. ¿Qué supone eso para una jugadora tan joven que hace 2, 3 años que está jugando a baloncesto? Que, bueno, a lo mejor podías tenerlo muy claro, pero no dejas de ser joven y joven, vete de casa, fuera de tu ambiente, sin tu familia.
Bueno, el siglo XXI se creó, porque además yo fui de las primeras, ¿no? Que entraron incluso antes, el siglo XXI está en Barcelona antes, empezó incluso en Manresa, ¿no? Entonces estaba dedicado a unir jugadoras altas de toda España, porque tú eres entrenador y lo sabes, normalmente hay muy pocas, ¿no? Muy altas, entonces los equipos a veces, si solo hay una jugadora muy alta, entonces es como que domina o que para entrenar no mejora lo suficiente porque no tiene, ¿sabes dónde? O en la competición no le da para mejorar. Entonces se creó con ese objetivo de juntar jugadoras muy altas y trabajar específicamente la coordinación, aspectos que a lo mejor en un club normal no se trabajan tanto con gente muy alta, ¿no? Entonces ese fue el primer objetivo. Y como había, yo de repente vi que había otras chicas que tenían los mismos problemas, entre comillas, que yo, que eran muy altas, que no encontraban ropa, que no encontraban novios, ¿no? Ese tipo de cosas que en la adolescencia te molestan, ¿no? Entonces, para mí fue, oh, pues somos, hay muchas más como yo, ¿no? No soy el bicho raro, esa es una cosa que me animó mucho. Y lo segundo es que yo soy de Barcelona, con lo cual me iba a un centro, es verdad, pero yo tenía a mis padres cerca, entonces la verdad que yo cuando pienso en otras compañeras que venían de Canarias, de Galicia, piensas, "Uf, eso sí que es duro, ¿sabes? Y yo me podía ir, si tenía el domingo sin partido, podía ir a casa, ¿no? Ujú. Entonces, no lo veo como un trauma, no lo viví como un trauma, al contrario, lo viví como un trampolín, Qué bien. ¿sabes? Mm. De hecho, empezaste ya como jugadora profesional también muy pronto y, si no me equivoco, en la temporada 87-88, jugando con Tortosa, ¿no? Ya enseguida Liga y Copa de la Reina. O sea, fue como, Sí, ¿no? O pero sea, yo era la junior, ¿eh? Yo era la bueno, junior. pero hay que estar ahí también. O sea, al final... Este era el equipo Tortosas, era un equipo mítico que Mm, ganaba con Rosa Castillo, Ana Junyé, y entrenadora María Planas, eran los dominadores. Y entonces en el siglo XXI yo ya había pasado las etapas para mejora, y entonces me dijeron, tiene que irse ya a entrenar con un equipo profesional porque a pelearse con americanas, que claro, fue la primera vez que yo entrenaba contra americanas, ¿no? Y éramos las juniors que íbamos a entrenar, pero claro, estás en el banquillo, pues ganas todo, ¿no? Pero realmente has jugado, pues cuando ganábamos de 20 o era estábamos en proceso de aprender, pero sí, sí, entrenaba contra la americana, o sea, con americanas ya, y ya entras en esa rueda de, ves que existe algo profesional ahí que puedes dedicarte. claro. Bueno, aunque seas la jugadora número 12, al final yo siempre lo digo, si no somos 10, si no somos 12, no podemos hacer 5 contra 5 en un entrenamiento. No podemos Exacto. hacer todo lo que tenemos planificado. Entonces, las 12 hacen falta siempre Sí, en un equipo. Las 12 o las 14, si son plantillas más largas ahora que hay dobles competiciones y todo, al total. final todas son súper necesarias. La temporada siguiente, fichas por Acra, ¿no? ¿Puede ser? La temporada siguiente a Tortosa empieza el proyecto ADO 92, Ujú. que es cuando a Barcelona le dan los Juegos Olímpicos del 92, ¿no? Y entonces es cuando el Consejo Superior de Deportes crea para muchos deportes de equipo, crea como el proyecto ADO, donde se trataba de hacer 4 años de preparación para llegar lo mejor posible a los Juegos, porque como éramos organizadores teníamos plaza garantizada, pero claro, no puedes ir allí a que te caigan 30 puntos, 40 de los rivales. Entonces, la federación con el consejo y tal creó este equipo en Madrid. Y entonces sí que yo era joven, me tuve que ir a Madrid, ya te vas un poco más lejos de casa. Y aquello fue pues como una concentración normal, pero de 4 años. Entonces, eso sí fue realmente la parte más dura de bueno, más dura, más difícil porque yo era muy joven, me fui de casa y realmente entrenamos mañana y tarde. Y el Ujú. colegio estaba adaptado a nosotros, era como estar en una academia, ¿no? De élite, ¿no? Entonces eso, hasta los juegos. Entonces ese fue mi periodo de semiprofesional, pero estábamos como en esta burbuja de, de academia, ¿no? En una academia, más o Claro. menos. En esos años allí también juegas en el BEX Banco Exterior, ¿no? Es Durante estos esto. El años. banco exterior viene después Mm, porque nosotros cuando jugábamos en el lado también jugábamos la liga femenina, pero jugábamos como éramos un equipo de seleccionadas, jugabas pero no podíamos ganarla. Era como para competir. Y luego cuando acaban los juegos, entonces ya firmo mi primer contrato como jugadora profesional con el banco exterior y ujú. ahí es como realmente empieza mi vida como profesional
sin el soporte de otros, digamos, ¿no? O sea, ahí es mi primer contrato, sí. Claro. Durante esa, creo que son 5 temporadas que estás ahí en Banco Exterior, si no me equivoco, a lo Ujú. mejor me Bueno, baila son los años de lado, como yo eso. le llamo, de lado, y los años ya 2 años de profesional, sí. Vale, digo, Y ahí 5 en seguro que hay total. cosas que me van bailando, todo lo que sea, No, me, no, me- yo me te lo vas voy corrigiendo. contando más o Eso es, menos, porque sí. eso es. En el 90, que es un año que queda ahí un poco entre medias, ¿no? Antes de los Juegos Olímpicos, tanto en el 90 como en el 91, ya con selección tocas metal. Es decir, en el Sí, Europeo con el Junior. Sub-18, claro, ya tocas plata. Y luego en los Juegos Mediterráneos, en Grecia, un oro. O sea, Sí. ya parece ser que ese trabajo que llevabais ahí pensando en Barcelona 92, pues parece ser que efectivamente los 2 años anteriores ya ha empezado a dar un poquito sus frutos. Éramos un equipo joven y entonces, claro, el hecho de estar entrenando mañana y tarde todos los días, cuando fuimos a la selección junior, que se llamaba en aquella época, además el campeonato fue en Alcalá de Henares, en Madrid, Mm. fíjate, en casa. Claro, todas estas jugadoras que habíamos estado durante estos par de años ya trabajando mucho mañana y tarde, pues claro, llegamos ahí y éramos una máquina. Y aparte esa generación, mi generación, no tanto, pero la que venía detrás un año menos, del 72, eran muy buenas. Entonces ahí se juntó todo jugando en casa y tal, y ganamos la medalla de plata, o sea, solo nos ganó Rusia. Y luego ya al año siguiente fuimos al Mediterráneo y claro, ahí ya no tienes a Rusias y Yugoslavias, entonces ahí así que ganamos. Mm. ¿Y qué supone ir a unos Juegos Olímpicos? O sea, tú cuando recuerdas que te dicen, porque bueno, es que puede pasar de todo, aunque todo estuviese encaminado a que ese grupo efectivamente era el que se quería que fuese allí, pueden haber lesiones, bueno, pueden pasar Sí. 1000 historias. El día en el que te dicen, vas a ir y ya, o sea, ya te ves allí que dices, es que ya voy, ¿eso qué? Roberto, eso es muy fuerte, eso es para mí un antes y un después, porque además yo soy de Barcelona y yo, te vas a reír ahora, pero yo me apunté de voluntaria. O sea, yo cuando dan los juegos en Barcelona, que yo estaba por ahí, en Barcelona tranquilamente, con todos mis amigos del cole nos apuntamos de voluntarios, Qué porque bueno. todo el mundo, había unas colas de gente y yo, no, no, yo tengo que estar ahí metida, no sé cómo, pero yo de voluntaria y me apunté. Y luego, ¿sabes? Los años acabé jugando, ¿no? Entonces era como, pero lo he conseguido, o sea, además era de las jóvenes también, era como, ¡buah! Madre mía, ¿sabes? Con mis padres en la grada, amigos, y muchos de mis amigos eran voluntarios, o sea, me venían a ver, pero como voluntarios, vestidos de voluntarios, y me decían, qué fuerte, ¿no? Que tú estás aquí compitiendo. No, muy fuerte porque además fue muy bonito, la Vía Olímpica la estrenamos nosotros, eran casas súper chulas delante de la playa, era un recinto cerrado solo para deportistas, entonces de repente vives lo que es la Villa Olímpica con otros deportistas que tú has visto en la tele y estás comiendo con ellos, o sea, ya no es la competición, es el de repente verlo por primera vez, luego ya vas a más y ya lo tienes visto, pero la primera vez que lo vives es como de repente aterrizar en otro planeta, ¿no? Es como, ¿dónde estoy? Aquí, ¿sabes? O sea, ya, es muy fuerte y para mí, yo siempre lo digo, para mí un poco en mi vida ha sido un antes y un después, seguro. Qué A guay. partir de ahí ya no solo quieres ir a más juegos, ¿sabes? Es como, por eso cuando los deportistas siempre alargan su carrera o quieren, fuerzan su cuerpo para tal, es porque realmente ese es el escaparate que todos quieren ir. Claro, o sea, dices, es que entiendo que quieran alargar más, ¿no? O sea, claro, es que al final. Y yo iba a Mm. preguntarte, porque, ¿qué es lo que, si tú tuvieras que quedar de una sola cosa de participar en unos Juegos Olímpicos, ¿qué es con Bueno, qué te es la quedarías? ceremonia de apertura. Sí, sin duda alguna. Porque ese momento que estás en el túnel, ¿no? Y tal, y en el Estadio Olímpico para salir, y de repente, además, ¿no? Estaba el que es ahora el rey, que al principio era el abanderado, ¿no? Entonces era como esa sensación que entras en el estadio, es que se me pone la piel de gallina, ¿no? Y toda la gente, la canción, ¿sabes? Entonces entras ahí y está todo el mundo de pie gritando y das la vuelta, y no, ese momento es inexplicable, inenarrable, o sea, es algo fuera de... Y entonces, claro, en aquellas no había redes sociales, con lo cual todo el mundo veía la tele. Entonces mi madre me llamó llorando porque no había ni móviles, entonces era como
cuando acabó todo el mundo quería llamar a casa, ¿me has visto? Y tal, no sé qué. Y encima nosotros nos enfocaron, porque como era España, ¿no? Las cámaras enfocaban a todos los deportistas y sales en televisión. Yo salí un rato también, ¿no? Entonces era mi madre llorando, te he visto. Y era como, ¿no? Todo lo que has, sacrificios y tal, es que se ve ahí recompensado, ¿no? Y ese es el momento único. Qué bueno, qué bueno. Es que se me Único. pone a mí la piel de gallina. Sí, Ya me pasó con Vega Jimeno, que también estuvo por aquí, y wow. claro, y su celebración, su ceremonia de apertura, que fue un poco más mojada, ¿no? Claro, fue en París Tuvieron un poquito de diferente, mala suerte sí. ahí, pero aún así lo contaba con, pues, con Claro. una ilusión, con un. Justo como estás diciendo, ¿no? Y se me ponía ya la piel de gallina al escucharla, ahora al escucharte a ti, es como. Ojalá haber estado allí, ¿no? Sí, esto lo justifica todo, es lo que te digo, los deportistas, todo lo que sufres, porque la gente suele ver solo la parte bonita, pero todo lo que pasas, ¿no? De días malos, lesiones, rollos mentales, depresiones, además, claro, antes apretaba mucho y tal, al final que te olvidas de todo, todo se pasa. Y en cuanto a resultados, pues ni tan mal, un diploma olímpico, ¿no? Quinta, no, Objetivo bien, cumplido, un quintas, o poco sea. esa. Yo en los dos juegos conseguí diploma olímpico y claro, es lo que te decía, que si no hubiera habido este trabajo del planado, este del apoyo, hubiéramos quedado últimas y cayendo de paliza. Entonces yo creo que a partir de ahí hay un clic también en el deporte español en general, pero en el femenino sobre todo, donde de repente instituciones empiezan a apostar, más clubs, más patrocinadores, la liga se fortalece, entra más dinero, entonces hubo este momento porque nosotros tuvimos que hacer un cambio físico, sobre todo técnico, pero físico. Nosotros éramos chicas altas, pero no habíamos hecho técnica de carrera o no éramos atletas, éramos jugadoras grandes, nada más. Y luego de allí salimos siendo atletas que jugábamos a baloncesto, ¿sabes? Es la diferencia. Ahí ya éramos atletas que jugábamos a baloncesto, al principio éramos jugadoras altas, esa es la diferencia. Y ahí cambia el chip en el grupo nuestro de los juegos, pero en el baloncesto femenino. Siguiendo un poco, bueno, creo que estás durante, en esos años, ¿no? De los Juegos Olímpicos, incluso la temporada posterior, sigues en Madrid, ¿no? A nivel de Sí, clubes, ahí está, clubes, perdón. sí, sí, Que sí. voy ahí un poco bailando entre clubes No, y sí, sí, selección. más bien. Eh, y el año siguiente, en el Eurobásquet de Perugia, ¿no? En Italia, oro, es decir, ya es como que ¡fua! Llegas al Ahí, objetivo. Bueno, no sé ni si era el objetivo, ¿no? Porque yo me no, pongo a no. mirar resultados, hubo ahí un partido un poco que dices, pero realmente el resto, de 10 el 10-12 el que menos. Creo que es la semi el que se complica un poquito, puede ser, no sé, no recuerdo si es la Sí, semi. sí, sí, sí. Pero para darle contexto, es la primera vez en nuestra historia que la selección femenina consigue un oro. Entonces, claro, historia del Eh, baloncesto. Ahí básicamente cristaliza todo lo que hemos invertido en los juegos. Era, pues claro, es que además si vas a unos juegos por primera vez te ves tan abrumado con todo que ponte a competir y a nivel alto. O sea, no lo hicimos mal, pero es que la bruma esta y estar en todo esto es como que si no lo has vivido, si lo haces, todas los hacíamos por primera vez. Es difícil de digerirlo, ¿no? Pero luego ya el año siguiente, en un formato conocido que es un Eurobasket, y sintiéndonos que además entraron jugadoras que no habían estado en el planado, pero ya era una selección normal, con las mejores de antes, pero también otras jugadoras que venían de otros equipos que estaban en la liga femenina buenas. Se hizo un cóctel ahí súper bueno, nos llevábamos muy bien y fuimos allí a competir y a darlo, pero ya era como, vamos como un rodillo. Y entonces ya ahí cristalizó todo y ahí, ¡bum!, de repente nos vimos jugando la final, pero contra Francia además, que era nuestro enemigo, diciendo, estas no nos ganan ni de coña. O sea, Francia no nos va a ganar. No sé quién, si hubiera sido otra a lo mejor, pero de Francia no. Y eso fue una batalla campal, pero acabamos ganando, ¿sabes? Y al final eso dices, wow, o sea, ahora ya sí que estamos, formamos parte de la élite. Yo creo que esa medalla ya te coloca en la élite, ¿sabes? Es que te digo, antes no clasificábamos para los Euros. Ya no es que no ganábamos, es que algunos Eurobaskets no nos clasificaban. De hecho, hay uno por ahí que tal, que no nos clasificamos. O sea, ya no es aquello de jugamos todo y ganamos, es que, ¿sabes? O sea, y a partir de ahí ya sí que.
la cosa ya estamos definitivamente en la élite y los que vengan detrás, como hay una estructura, van a seguir estando, las que vengan detrás van a seguir, porque había mucho, en España hay mucho talento, siempre lo había habido, pero las estructuras no acompañaban y de repente todo empieza a funcionar y esos talentos empiezan a volar y claro, se veía detrás nuestro, venía un montón de gente buenísima, ¿no? Entonces ahí ya se vio que España iba a estar arriba. Claro. Es que a partir de ahí, otros Juegos Mediterráneos, Mundial, Mm, Eurobásquet, Mundial, Eurobásquet, es lo que dices. Hasta ese momento, pues prácticamente era anecdótico que la selección femenina pues pudiese competir competiciones, o sea, Eurobásquet, Mundial, pero a partir de ese año ya es prácticamente todos los años. sí. Em, Justo por lo que estabas comentando, que la estructura deportiva en nuestro país cambia, ¿no? Y ayuda un poco a que, pues, estas jugadoras que antes no tenían la oportunidad, ahora puedan empezar a tenerla, ¿no? Y también lo que comentabas antes de empezar a tener algo más de financiación. Eh, Todo esto obviamente ha mejorado, porque ahora vemos, ¿no? La competitividad de la liga femenina, o sea, al final todo esto se va viendo, pero ¿tú crees que todavía podemos cambiar más cosas en la estructura deportiva en España? Ya no hablo de ligas privadas, ¿eh? Pues, liga femenina, no, me refiero en general, en la estructura de nuestro país y además sabiendo que tú trabajas para la FIBA, luego lo veremos, ¿no? Al final es una entidad enorme. Entonces, claro, al final yo creo que vais a tener muchos más posibilidades de ver qué pasa en cada país, cómo se gestionan cada cosa en varios países y me interesa mucho pues tener esta visión tuya justo por esto, ¿no? Porque habrás podido ver cómo se gestiona el deporte femenino en muchos países. Mira, siempre se puede mejorar, ¿sabes? Aunque estamos bien, siempre, pero femenino y masculino, y todo el mundo, ¿sabes? Al final yo soy una persona que no me conformo y siempre se puede mejorar la cobertura mediática, aunque está bien, pero se puede mejorar, ¿no? Entonces, la repercusión en medios, la profesionalización de la liga, los convenios colectivos, pues, la ayuda a la maternidad, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero te lo digo ahora que lo vivo desde fuera, somos unos privilegiados en España porque hay una federación que apuesta, pero de real, no es una fake, ¿sabes? Porque hay muchas federaciones que dicen, no, vamos a hacer algo con las chicas que jueguen también. No, no, aquí la apuesta es real. La apuesta todo, cada inversión que se hace es con un objetivo, ¿sabes? O sea, todo estructurado, estratégicamente preparado. O sea, en eso yo siempre lo he vivido así. No me he sentido como el patito feo, como, bueno, tenemos que llevar a las chicas. No, en España yo trabajé en la FEP, luego supongo que hablaremos cuando me retiré, y yo en la FEP siempre he tenido la sensación que cualquier cosa que se hacía era masculino y femenino al mismo nivel de recursos. Luego, pues obviamente ahí los chicos generaban más, pero los recursos que se les daba para que pudiéramos competir siempre habían sido iguales, ¿no? Entonces, esto es un privilegio que tenemos en España y que tanto a autonómicas como a nivel de club, obviamente cuantos más clubs sean más profesionales, mejor será la liga. A que hay 5 o 6 ahora, pues vamos a intentar que haya 10, ¿no? O sea, siempre hay cosas que mejorar, pero si lo miras desde fuera, estamos, yo diría, al nivel top, ¿no? Top uno 2 con otras ligas que a lo mejor tienen más contratos más altos de jugadoras. Eso no quiere decir que la competición sea mejor. Luego la liga francesa es como más sostenible porque los clubs no pueden invertir demasiado, tienen que tener contratos sostenibles. En España a lo mejor hay booms, de repente un inversor que tira la casa por la ventana, pero al día siguiente dice me voy y se queda todo colgado, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese aspecto se puede mejorar, pero en líneas generales te diría que estamos a la cabeza. Eh, Te agradezco mucho, pues eso, tener tu opinión justo por eso, ¿no? Ahora estás fuera, has estado dentro, ves Mm. muchísimos otros países y lo decía por total desconocimiento, porque al final aquí vemos, pues lo que vemos aquí y poco más que puedas estar leyendo de fuera, pero
Pero Mm. claro, pues poder tener la opinión de gente como tú que se dedica a eso y lo ha vivido en primera persona y lo sigue viviendo en primera persona, pues yo creo que es súper interesante. Volviendo un poco a la etapa como jugadora, ¿no? Durante esas 5 temporadas que estás en Madrid, no sé si en la 92-93, por ahí ganáis una Copa de la Reina. Y luego en la 94-95 que vas al Dorna ganáis Liga y Copa. Y Em, quedamos subcampeonas de Euroliga también ese año. Imagínate, Ese año. ¿cómo se vive ya a nivel de clubes, ya con peso en el equipo, levantar tanto Liga como Copa? Bueno, mi año en Valencia es el año yo creo que más profesional de mi carrera, donde vas a un club con un sueldo alto, donde eres jugadora titular, donde hay que ganar, hay presión, bueno, ¿no? Ya aquello ya es el siguiente nivel, ¿no? Donde no puedes decir que no, porque es un proyecto ganador y juega Euroliga para intentar jugar la Final Four. Bueno, entonces ya gestionas otras presiones que hasta ahora, hasta antes quizás no. Bueno, siempre quieres ganar, pero es como, bueno, vamos a ver cómo vamos. Pero aquí era ganar o ganar. Y aparte te están pagando mucho dinero para ganar. Y ahí notas otro tipo de presión, ¿no? Entonces, sí, bueno, ese año también competimos bien, se nos escapó la final. Pero, ¿ves? Como ves en tus notas, como quedas segundo, no sales. Entonces, es lo que muchas veces dice, la gente solo se acuerda de los ganadores, pero llegar a una Euroliga como segundo. Ya en ese año nos entrenaba Miki Vukovic, que tú lo conocerás porque estás en Valencia, que en paz descanse. Y Miki venía de la escuela yugoslava, ¿no? Entonces ya era tener un entrenador de fuera de los que habitualmente españoles que habíamos tenido. Ya es otro vuelta de, no, porque además las filosofías de los yugoslavos en aquella época era muy dura, ¿no? Entonces, pero no dura de físico, que lo era, pero también mental, o sea, él apretaba mucho a la gente, se hacía querer, pero te digo que apretaba, ¿eh? Y entonces, bueno, esto te hace madurar y te hace ir evolucionando también, ¿no? Entonces, son retos que hay que coger, pero bueno, contenta de haber formado parte de ese equipo, obviamente. ¿Se valoran más estos triunfos con los años? Yo valoro todos los triunfos, todo, ¿sabes? E incluso cuando te vas a un equipo menos, pero consigues salvar la categoría con otro, y para mí eso también es un triunfo que lo experimenté más adelante en estudiantes, ¿no? Que yo siempre estaba acostumbrada a jugar por el título en España y de repente luego supongo que me lo comentarás, por una razón me fui a parar a un equipo que estaba por luchar por la categoría y te das cuenta que la presión que tienen esas jugadoras es el triple de la que tienen los de arriba por ganar. O sea, ponerte semana sí o no cuando no ganas y tienes que ganar porque el equipo se va a segunda. Yo ese año te juro que sufrí lo que no estaba escrito, muchísimo más de lo que sufres en un Valencia porque es un tipo de sufrimiento para ganar y Claro. aquí es un sufrimiento para no perder, que es bastante diferente, ¿sabes? Así que yo siempre aprendo de todos los lados donde he ido. Se encoge la ¿Y muñeca, tú? ¿no? En esos momentos digo, cuando te estás jugando el descenso, ahí sí que se encoge. Eso es duro, ¿eh? Uf. Eso hay que vivirlo. Bueno, no sé si tú como entrenador has vivido eso, pero cuando llevas 6 partidos perdiendo que no encuentras y tal y dices es que hay que ganar porque si no nos metemos en el hoyo, eso de día a día, porque el día a día cuando estás arriba todo es fácil. Luego Claro. hay que ganar, pero el día a día va, ¿no? Pero este día a día cuando no ganas partidos y duda todo el mundo de todo, es duro. Eso sí que es lo que yo digo que la gente no ve. Sí, sí, totalmente. Con categoría muchísimo inferior, a nosotros nos pasó algo así, parecido de destituir al primer entrenador que había, tener que coger yo un poco el esto. Vino el COVID, matemáticamente no estábamos descendidos y eso nos salvó. No, porque, sí. porque Se que ya, congeló claro, se la tabla. congeló. Prácticamente era virtual porque nos quedaba jugar contra el primero y segundo y ya era, o sea, que no, estaba muy complicado. Pero matemáticamente no, y entonces dijeron, bueno, pues que se queden. Y se Que se quedó, quede, ¿no? que se quedó un poco ahí. Eh,
Antes de continuar, déjame un segundito porque quiero dar las gracias a los amigos de Hidden que ya nos envían cada episodio nos envían café para poder tomarlo durante la grabación del episodio. Ahora mismo estoy con el Cortado Bulls, que es parte de un pack Eastern All Star que hacen en colaboración con Drafteados, que son tres de sus mejores cafés. Así que muchísimas gracias por darle sabor un poco, ¿no? a este episodio. Y ya sabes que si quieres probarlo, ellos están encantados de enviarte un café para que lo tengas también por allí. Sí, Eh, sí, yo soy cafetera, así que pues los de café Hidden, que no falte. tomad nota, eso es. Ya sabes que ahora luego lo hablamos para que te llegue tu pack de café allí a casa. Que por cierto, voy a aprovechar ya que estoy hablando yo para dar las gracias a un amigo que además es seguidor del programa que me ha hecho una taza con mi cara ¡Ah, y me qué dijo, chula! la tienes que usar para el podcast. Así que Jordi, muchas gracias. Me lo envió o sea, me la dio y dije, venga, va, la voy a usar. Así que Muy muchísimas gracias. guapa. Se ha quedado ahí, pues eso, ya tengo la taza para usar durante estos episodios. Retomando ahora otra vez tu trayectoria, habíamos hablado de esta última temporada, ¿no? en el Dorna Godella. A partir de ahí vuelves a Barcelona, ¿no? a la Universidad de Barcelona, donde estás 3 temporadas, perdón. Pero yo he estado mirando estadísticas de la última temporada porque la temporada siguiente, o sea, en la 98 es cuando te vas a la WNBA. Y yo digo, ostras, voy a ver los promedios de esa última temporada de la Universidad de Barcelona. Claro, fueron casi 15 puntos de promedio por partido, que en playoffs se fueron a más de 22 de media, 12, casi 13 rebotes, una asistencia, 1,6 robos, 1,5 tapones, una valoración media de 22, que en playoffs se fue a 32. Es decir, claro, yo después miro y digo, es normal que las New York Liberty levantaran el teléfono y dijeran, oye Betty, te vienes a Estados Unidos. ¿Cómo se vive esa llamada claro, de un equipo de la WNBA que te llaman claro, para irte a ver, iba a decir la mejor liga del mundo? Supongo que sí, y digo supongo porque creo que se puso en marcha una temporada antes o dos, o sea, acababa de empezar, ¿no? La WNBA. Sí, Amaya, Valdemoro y yo fuimos las dos primeras en irnos y era la segunda temporada de la NBA de la historia que existiera, ¿no? Mm. Y mira, lo que te comentaba antes, yo después de Valencia, mis padres o no sé, mi agente o quien fuera, me recuerda que no he estudiado nada, que me he quedado con la selectividad y ahí se ha quedado, ¿sabes? Y entonces yo no sé por qué dije, pues oye, ya el año de Valencia fue duro, por lo que te decía, ¿no? Con Miki fue duro y digo, oye, tengo ganas de volver a tal y también me apetece empezar a estudiar, hacer algo más porque mi vida se me va y no estudio y tal. Y entonces el equipo de Barcelona me ofrece un contrato y además me permite estudiar en la universidad fisioterapia, que es lo que quería. Y entro a estudiar y entonces esos 3 años que ficho, que son los 3 años de carrera, el tener mi cabeza en dos cosas, a mí me ayudó una barbaridad. O sea, era como yo por la mañana iba a entrenar, luego iba a la universidad, luego entrenaba otra vez, pero de repente mi foco en la vida se difuminó, se dividió en dos cosas. Y cuando yo iba a entrenar iba con ganas, porque cuando tú entras en mañana y tarde entrenos cada día, entras en una monotonía de más de lo mismo, ¿sabes? Y mentalmente se hace como un poco pesado, ¿sabes? Claro. Porque tu vida no tiene otra cosa que ir, entrenar, volver, cuidarte, partido, viaje. Entonces es como esos años donde de repente yo, el baloncesto me gustaba, o sea, era profesional obviamente, pero cuando yo iba a jugar era como que venía con la cabeza totalmente fresca de tonterías, ¿no? Porque a veces es como que empiezas a dudar de si... No, no, yo iba a jugar. Y entonces fue cuando empezaron mis mejores números porque ya estás más maduro, pero a mí el tema mental, el tener ese foco en otras cosas también, que iba cansadísima, porque claro, tienes que ir a la universidad y tal, pero... me vino de perlas porque ya te digo, competía sin pájaros en la cabeza, ¿sabes? Sin, solo en plan, voy a ganar y punto, ¿sabes? Ujú. Y fue cuando hice eso, yo ni me acordaba, pero sí, debí de hacer los números.
Y curiosamente, el año donde para mí deportivamente mi vida estaba en dos cosas, fue el año que mejor competí y donde me contactaron para ir a Nueva York. Ujú. Y además Nueva York no estaba. Claro, no, no. Ya me gustaría a mí. Además jugábamos en el Madison, en esa época ahora han cambiado, pero en aquella época era el mismo equipo masculino que creaba el femenino. Entonces yo de repente me fichan en Nueva York, ¿vale? Pero es que juegas en el Madison, tu apartamento está allí en Manhattan, o sea, yo tenía la casa llena de gente siempre, porque claro, todo el mundo venía a mi casa de vacaciones y yo solo entrenaba y jugaba, pero bueno, claro, es un sitio muy, muy chulo, ¿no? Sí. Para jugar. ¿Qué recuerdas de esa primera vez de entrar en el Madison? Recuerdo que no sabía por dónde entrar, recuerdo que fui andando y digo, ¿y aquí dónde se entra? ¿Dónde cómo voy? Yo no sabía por dónde entrar, o sea, es ridículo, o sea, yo llego allí y digo, pues, ¿por dónde se entra? Porque las puertas normales del Madison es donde entra el público y esas puertas obviamente están cerradas. Y entonces digo yo, entonces vi como un túnel que se mete, obviamente luego me di cuenta que las jugadoras iban con coches hasta la puerta entraban por el túnel, ¿no? Como los futbolistas un poco, ¿no? Entonces yo fui andando porque mi apartamento no estaba muy lejos y tal, y digo, pues yo voy andando, estos son dos manzanas y tal, y de repente, claro, te tenías que meter por ese túnel andando, ir hasta el final, y entonces había como un ascensor que iba que claro, no sabías qué piso era, porque en el Madison hay 10 pisos, uno es una cocina, el otro es no sé qué, la peluquería, la iglesia y un sitio donde hay una, ¿sabes? Entonces tú dices, ¿dónde están los vestuarios? Porque en el ascensor no ponía... Y yo iba dándole y se abría, y es como en las películas, yo veía, esto es una cocina, no. Yo iba dando hasta que llegué al vestuario, así se vive. Pero luego ya, ese es el principio, ¿no? Cuando vas un poco. Luego yo tuve una amiga, una compañera de equipo búlgara que también estaba en mi bloque de pisos y entonces ya decidí, mira, me voy con ella, que ella ya sabrá de qué va esto todo y yo me junté con ella y en las europeas como que nos juntamos, ¿no? Ahí en la NBA mucho, como en los chicos. Entonces con ella a todas partes, luego la echaron y yo, ahora, ¿con quién voy? ¿Sabes? Un poco, pero bueno, al final bien. ¿Qué es lo que... la mayor diferencia que viste con respecto a la Liga Española con la americana? Porque da igual, o sea, aunque fuesen solamente 2 años, era el segundo año, entiendo que la diferencia entre una liga y la otra... Sí, esto es irreal. O sea, es como que de repente, cuando tuve los partidos de la NBA masculina, es como que te tiran ahí dentro a jugar, a vivir la vida de LeBron James, ¿no? Y tú dices, tía, pero esto, ¿sabes? O sea, era brutal porque ya te digo, la estructura de los Knicks, o sea, el nuestro, no te digo, el de media, de comunicación, era el mismo que en verano, claro, como la liga masculina acababa pues la misma gente continuaba trabajando para las chicas. Entonces, todo lo que es ¿no? la oficina donde vas, allí había 40 personas trabajando, ¿no? Uno el trainer, el no sé qué scouter, era toda la gente que forma parte de los Knicks. Y entonces, claro, de repente, de estar de la Liga Femenina Española a aquello, es años luz, era años luz. Sí, Claro. sí. Fua. Y la Quizás verdad por es que eso... es Sí, perdón. bestia, muy bestia. Mm. Lo que estaba pensando, digo, quizá por eso tan rápido ha ido tan bien esa liga, ¿no? Justo por lo que decías de que, claro, los recursos de los chicos eran los mismos que luego se invertían en las chicas, ¿no? O sea, es decir, mismos recursos, pues claro, la lógica te lleva a pensar que efectivamente, aunque fuesen 2 años, en muy poco tiempo ya hemos visto lo que ha pasado con la liga, claro. Claro, pero fíjate en España, los equipos que están unidos al masculino, ¡boom! Ya han subido a otro nivel. Valencia, Zaragoza, ¿no? Los equipos que Claro. tienen una conexión Fenerbahce a nivel europeo también, ¿no? Todos los que van de la mano del masculino, pues claro, si usan las sinergias y la estructura, ya van a otro. En el Girona, desde que está con Marc Gasol, con los chicos que se han juntado este año, pues ya lo ves, o sea, ya llenan el pabellón, ¿sabes? Es otro nivel. Y eso es lo que hace crecer. Ahora mismo Valencia, yo pensé en mi cabeza de abuela que las chicas se quedarían en la Fonteta y los chicos se irían al Rocha No, Arena, no, pero van luego los me dicen, dos. no, no, están los dos allí. Y yo, que se van ahí las chicas.
¿Y cómo lo van a llenar? ¿Sabes? Tú te pones y dices, pues claro, se van a ir allí, ¿no? O el fútbol, yo que soy bastante futbolera también, el Barcelona, ¿no? Va a hacer el nuevo estadio y automáticamente han hecho un vestuario para las chicas. O sea, la idea es que las chicas jueguen allí también, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace ver la luz al final del túnel, ¿no? Que hay gente que está dispuesta a dar igualdad de oportunidades. Al final se trata de esto, ¿no? Pero es que llevamos muchos años de retraso. Entonces, se está notando que cuando tú haces esas apuestas necesitas un periodo, pero poco a poco funciona, ¿no? Y Mm. mejora rápidamente. Totalmente, totalmente. Mm. Si no me equivoco, el 23 de junio de ese año, del 98, es cuando debutas. No sé si me baila la fecha o no. Puede ser, pero mira, va bien saberlo. ¿Qué recuerdas de entrar a pista a jugar? Mira, lo que recuerdo entre tú y yo, y eso. Entre tú y yo y los pocos que nos escuchen. Es que yo estaba ahí sentada en el banquillo y cuando me daba para salir, la mesa para pedir el cambio era todo el lateral, ¿sabes? O sea, y yo me fui como en España, la primera persona que había allí a decir cambio, y Cambio. me dice, no, no, tienes que ir a pedir el cambio más y había como 20 personas sentadas ahí, y yo diciendo, ¿y a quién le pido yo el cambio? ¿Sabes? Porque era como aquí, y fui andando como cambio, 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 ¿sabes? Hasta que entonces ya cambié, ¿no? Pero era una sensación de, hostia, ¿qué hace toda esta gente aquí sentada? ¿Y quién es la que tengo que ir yo? O sea, ese momento cambio siempre me acordaré que no sabía muy bien a dónde ir a pedir el cambio, ¿sabes? Pero ya luego... Pero bueno, es que nosotros en el Madison es que metíamos 10.000 personas cada partido, porque yo Buah. entiendo, no tengo ni idea, pero entiendo que debían ser los socios de los Knicks que les debían de ampliar ¿no? El abono, ¿no? Sí. El abono Mm. exacto para ver a las chicas o pagando no tengo ni idea, ¿no? Pero claro, de repente ahí había un mogollón de gente, o sea, yo no veía el segundo anillo, o sea, mis padres vinieron una vez a verme y estaban en el segundo anillo, pero abajo, pero yo no los veía porque es que aquello era enorme y me acuerdo también del tema de la comida, ¿no? Que la gente pide la comida como un restaurante, entonces te pasaban detrás del banquillo bandejas de nachos, de todo, ¿no? Era como, y tú decías, toda la gente aquí viene a comer, y, ¿sabes? Y pasaban las bandejas así, cosas así muy del show business, ¿no? Claro. Que Y ahí te tú ahí das cuenta sentada, que sentada en es... el banquillo y te pasas un olor a No, claro, hamburguesa, y de yo digo, nacho. voy a coger unas palomitas porque cuando no juegas, dices, voy a coger unas palomitas de de aquí al lado, ¿sabes? De aquí. Uy. No, es otro enfoque, ¿no? Es otro enfoque que está todo hecho para eso, ¿no? Para que la gente que va coma y se entretenga. Y claro, en Nueva York además hay la línea, la fila uno donde van famosos. Yo muchas veces me pasaba el partido mirando quién venía y quién estaba. Claro, que te viene a ver Whitney Houston o gente así Buah. que nos invitó a su cumpleaños, o sea, no, cosas que cuando lo cuento a la gente no me cree, pero venían ahí porque formaba parte de la vida de allá, ¿no? Entonces, aparte de Nueva York, es que hay tanta gente de esta Claro. que yo muchas veces Y luego decía, yo tengo que jugar aquí delante de Whitney Houston, o, ¿sabes? Es surreal. Qué bueno, qué bueno. Pero Claro, es bueno, que el pero propio. sí, es divertido. Bueno, Es eso divertido. seguro, eso seguro. Es divertido, sí. Yo creo que para... no te voy a preguntar por anécdotas porque tenemos mucho que repasar, Que pero hay yo creo que muchos, para sí. anécdotas da para un episodio entero solo de anécdotas Sí, de sí, sí, sí. Sí, allí. sí. Sí. Bueno, siguiendo un poco con la trayectoria, la temporada 98 y 99 y 99-2000, ¿no? Aquí en España estás con el Celta Banco Simeón, Desde de creo, Vigo. que ganáis Desde dos de ligas Vigo. consecutivas, si no recuerdo mal. Sí, no, Eh, no, ahí ese fueron mis mejores años también de competición. Fuimos a Vigo y se juntó un grupo de jugadoras muy amigas y nos salió todo redondo y lo disfruté mucho. Lo pasamos súper bien, dentro y fuera de la pista, éramos toda una unidad con el público. Vigo que yo decía, uff, qué frío, qué lluvia, qué horror, que no sé qué, nada, o sea, buen tiempo, un poco de lluvia así de vez en cuando, pero comida, o sea, no sé, todo la directiva nos trataba como reinas.
Aquellos 2 años fueron muy chulos y encima ganamos todo, o sea, fue espectacular aquella época, sí. Qué bueno. Ah, Después de ahí hay 2 temporadas en Barcelona, otra vez. Dos sí, en Estudiantes, sí. que Una, es... una, una Ah, en una, perdón. estudiantes. Una en Estudiantes y luego las últimas 2 en Barcelona. Y durante todo ese tiempo, que estamos hablando del 2000 al 2006, más o menos, si no me Sí, baila, igual me exacto, baila algún año. exacto, exacto. Claro, ahí está el Eurobásquet 2001 en Francia, que volvéis a tocar medalla, bronce, y el de Grecia en 2003, otro bronce. ¿Cómo se viven estos Eurobásquet en comparación con el primero? Porque claro, el primero es en el 93, han pasado 10 años, en el último, ¿no? Es el 2003. Mm, se viven de manera diferente en el sentido de que, claro, empiezas a ver que quizás pues ya tu carrera como jugadora, pues no sé si en ese momento ya te lo estabas planteando porque hasta el 2006 no te retiras, ¿no? Pero como que empiezas a ver ya un poco, ¿no? Es decir, ya empiezan a ser los últimos años, se disfruta, se vive diferente. Bueno, sí, porque bueno, cada campeonato tiene ¿no? Su cosa especial, pero en el Mundial del 2002, que es en China, yo me rompo el tobillo, aunque juego infiltrada y tal, y cuando vuelvo voy al médico y me dice esto hay que operar. Esto es el verano del 2002. Hay que operar, hay que tal, y entonces fue realmente ahí con 2002 ya tengo 31, 30 plus, y es como, uff, esto ya son señales de que se va a acabar. Ahí es donde realmente cuando te operan un año, entonces esa temporada me opero y entonces es cuando ficho por estudiantes porque no estaba bien para entrenar mañana y tarde en un equipo top. Entonces digo, bueno, me voy a un equipo de Madrid porque además tenía la recuperación en Madrid y tal, con lo cual me venía bien y era un equipo de media tabla y eso, digo, va, otro reto diferente, más tranquilo, que al final acabé entrenando casi más porque entre el equipo y entre la rehabilitación y entre tal, y entre que no tienes otra cosa que hacer, estás todo el día en el gimnasio, o sea, al final entrené mucho físico y tal. Y además, en el 2003, este Eurobasket clasificaba para los Juegos de, lo que te decía antes, Los de clasificaba para los Atenas. Juegos de de Atenas. Y entonces, claro, el entrenador me dice, si estás bien del tobillo y juegas esta temporada, aunque sean estudiantes, y estás bien, yo te considero para la selección. Entonces, bueno, entonces digo, bueno, voy a ver qué tal voy. Entonces empiezas a jugar, al final nos salvamos, al final hasta nos metimos en playoff. Y entonces, sí, me llaman para la selección, voy al europeo y al final acabas clasificándote en un partido loco y acabamos metiéndonos en los Juegos de Atenas y claro, ya como te vas a jugar en el 2004 los Juegos, ya dices, hombre, ahora voy a jugar un año más, Claro. porque claro, ya que me he clasificado con todo lo que me ha costado, no voy a dejar de jugar. Con lo cual vuelvo a Barcelona y ficho por el Barça. Y ya digo, vale, entonces ficho por 2 años, me dan un contrato de 2 años y juego ese año, voy a los juegos y juego el último año después y así, ya está. Pero ahí ya vas haciendo un poco los planes, digamos, de un poco, todo viene lo que te decía, ¿no? Cuando hay un juego olímpico aquí cercano, la Claro. gente aprieta más, ¿sabes? Se sacrifica porque dice, vamos a intentarlo otra vez, ¿sabes? Y al final, bueno, te puede salir mal, pero salió bien, y entonces, pues va, un año más para ir a los juegos y tal, y bueno, entonces estás en ese, pero ya estás pensando en otras, empieza tu cabeza a decir, ¿qué haré? Y tal, yo ya en ese periodo ya, como había hecho fisio, había abierto incluso una clínica bueno, yo soy de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, y yo ya tenía, con otra amiga, habíamos abierto ya una clínica porque ya mi camino me veía trabajando de fisio, que era lo que había estudiado. Ujú. Entonces ya, ahí acaba. Además, el retirarme fue también porque ganamos la liga en Valencia, lo siento, pero ganamos en Valencia un quinto partido de locos. Y fue ese momento que mi contrato se acababa, pero yo estaba bien, o sea, tenía ya 35 años, pero si hubiera querido hubiera podido alargar, pero se dieron como esas sensaciones de que tú siempre quieres retirarte ganando, que ya mi cuerpo me daba señales, que mi cabeza más señales y tal, entonces ya es como, este es el momento, entonces ya lo anunció ahí. Después de Valencia ahí ganando la liga, allí ya dije aquí, hasta aquí, y feliz, y feliz. No, nunca me...
me he quedado con el... no sé, la verdad es que después de este, de tú y yo, empezó el mercado ruso a explotar y mi agente me seguía llamando y me decía, Betty, que el CSKA de Moscú te ofrece para estar en el banquillo una millonada, es que no tienes ni que jugar. Y yo decía, "Pues que no, que yo ya, ¿sabes?" Era como... Y me seguía llamando incluso 1 o 2 años después como diciendo, es que siguen llamando, o sea... Y yo, no, ni me lo digas, o sea, no, yo porque además tuve la suerte, me estoy saltando pasos, ¿eh? No, no, Pero que va, tuve que la va. suerte de que la FEP, cuando acaba el partido de Valencia, yo anuncio que me retiro. Entonces la FEP, el presidente me llama al día siguiente o a los 2 días y me dice, oye, que nos gustaría que entraras a trabajar con nosotros, responsable de selecciones femeninas. Entonces es ese tren que pasa, que dices, hombre, yo he estudiado oficio y tengo una clínica, pero a mí lo que me gusta, por eso te decía al principio, que yo si pudiera viviría toda la vida trabajaría toda la vida en el baloncesto. Entonces salto en ese tren y entonces ya todas las ofertas que me daban ya ni las escuchaba. Claro, normal. Iba a Mm. preguntarte un poco por ese paso, ¿no? De jugar a no jugar, ¿no? Ese paso de la retirada. Pero claro, en tu caso, quizás a lo mejor fue un poco diferente con otros jugadores u otras jugadoras que se retiraron y la relación con el baloncesto, pues acaba, ¿no? Y quizás a lo mejor es como más duro, más difícil de llevar. Claro, en tu caso ya habías estado preparándote, estudiando fisio, luego también, pues esto que decías, ¿no? De ir montando una clínica, luego con esta oferta de la federación, que estuviste 5 años, creo, ¿no? Con cinco o Seis, seis sí, años con la seis. federación. Eh, este paso de jugadora a exjugadora, ¿tú crees que pues todo esto de haber estudiado, de haber empezado a prepararte, porque ahora sí que vemos, por ejemplo, que hay incluso empresas o asociaciones que ayudan al jugador o la jugadora que va a retirarse o se está en los últimos años a empezar a prepararte, empezar a mentalizarte, empezar a ayudarte a nivel laboral para que luego tu inclusión en el mundo laboral sea más sencilla, porque al final, quieras que no sé quién nos lo decía, creo que Lucio Angulo decía. Yo es que después iba a hacer las prácticas de no sé qué y estaba yo con 30 y el alumno de 22 23 que está haciendo las prácticas. Entonces era como, Exacto. claro, ¿qué hago ahí, no? Entonces, ¿tú crees que en tu caso este proceso fue un poquito más Yo fui liviano? una afortunada, Roberto, una afortunada, ¿sabes? Porque, claro, a mí yo hubiera acabado siendo fisioterapeuta en una clínica, mejor con algún equipo. De hecho, me fui con selecciones de pequeñas de la española, de cadetes y juniors. Yo, antes de ser responsable me llevaban en verano de fisio, porque ese era mi titulación. Y cuando la FEP, el presidente me pide ya de ser un staff, un miembro empleado de la FEP permanente, digo, va, porque yo no he estudiado nada de deporte y gestión deportiva y entonces hago un máster esos años. Estaba trabajando en la FEP y estudiando un máster de gestión deportiva porque yo no tenía estudios de gestión deportiva, de administración, de presupuesto, de cosas de esto, ¿no? Claro. Entonces lo hice en paralelo para poder decir, vale, ahora puedo estar en la federación sabiendo lo que hago, ¿no? Entonces, o sea, a mí siempre me ha gustado prepararme para, ¿sabes? Coger retos, pero prepararme, porque si no, al final Y entonces esto es muy importante que si el jugador si sabe lo que va a hacer y se puede preparar antes, y es uno de los programas que yo hago en FIBA, que además Vega, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? El Time Out, es eso, es ayudar a deportistas a encontrar qué es lo que quieres hacer y cómo te puedes preparar para que esta transición sea lo más suave posible. O Víctor Claver también lo ha Mm. hecho este año. Y es una cosa que a mí me llena mucho porque ves que ayudas realmente, porque de repente el deportista de estar en todos los periódicos, la gente se olvida de ellos y de repente nadie te llama, nadie te ayuda, nadie está ahí y que alguien venga y te diga, venga, hay un programa donde van a venir jugadores solo de baloncesto, nosotros, en nuestro caso de toda Europa, y vamos a ayudaros a dar herramientas para ayudaros a entrar en el mundo de la gestión deportiva del baloncesto de la mejor manera posible, ¿no? O sea, y eso a mí ¿sabes? Es un programa que me enriquece mucho porque ves un impacto tan bestia en los deportistas y ¿sabes? Me
me gusta mucho, es una de las partes bonitas que puedo hacer. Claro. Iba a preguntarte un poco ya por esta fase laboral, ¿no? Más actual, en 2012 puede ser, entras en la FIBA. Bueno, ya has llevado muchísimos proyectos, como estabas comentando también, ¿no? Este de Time Out. Pero si no me equivoco, también desde ahora 5 o 6 años estás con la comisión que se encarga un poco más del baloncesto femenino en FIBA, ¿no? Sí. Explícame un poco, pues, en qué consiste tu trabajo dentro de la FIBA, Ah, porque al final decimos, no, trabaja en FIBA ya, pero claro, es que FIBA es muy grande. Entonces, mira, yo trabajé 6 años en la FEP y en el 2010 nació mi hijo y tanto mi marido como yo, los dos, viajamos un montón con nuestros trabajos. Y claro, yo no tenía logística en Barcelona para ayudarme con la familia porque mi marido es alemán viajando. Yo, mis hermanos, mis padres no estaban ahí, o sea, era como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces hubo un momento de ¿qué vamos a hacer? Y entonces él tuvo una oferta de trabajo en Alemania, él es alemán, entonces aquí muy cerca de Múnich, donde está la FIBA Europa, la oficina de FIBA Europa, que es ahora Jorge Garbajosa es el presidente, o sea, FIBA Mundo está en Suiza, en Ginebra, y entonces para cada continente hay una oficina, y la oficina de Europa está aquí en Alemania, en Múnich, entonces bueno, dije, ah, pues mira, si vamos allí. Yo hablaba alemán porque mi madre era suiza del origen alemán y en casa ella no sabía hablar alemán, o sea, el idioma ya no era una barrera para mí. Entonces yo le digo, pues vámonos, venga y tal, y yo ya me buscaré la vida o de fisio. Y entonces FIBA sacó un puesto de trabajo para 3 contra 3 para un puesto aquí de 3 contra 3 que estaba empezando por aquellas. Ahora fíjate, ya es olímpico y tal, ujú, pero esto era en el 2012, empezaba a crearse desde FIBA una estructura 3 contra 3 y digo, va, yo me presento tal, y si me cogen bien y si no, pues a la siguiente, ¡pum! Me cogieron y entonces, claro, digo, uff, ahora ya tengo que empezar a trabajar, o sea, súper rápido, o sea, te digo que no estuve ni medio año ostras. aquí, estaba todavía con cajas en la mudanza y me cogieron y era otra vez lo que te decía, el tren este que, aunque te da un poco de miedo, ¿sabes? Porque entrar en la FIBA ya es inglés muy, muy elevado, nivel de conocimientos muy elevado, te da un poco de, ¿sabes? De respeto, pero es ese tren que tienes que coger, porque si no, si quieres continuar, que es lo que te decía, que mi pasión es vivir en el baloncesto, pues tenía que cogerlo. Entonces estuve aquí 3 años trabajando con 3 contra 3 y luego cuando deciden agrupar el equipo 3 contra 3 en Suiza, porque empieza el tema olímpico y tal, es cuando yo digo, "Hombre, yo no me voy a ir ahora a Suiza, no me voy, mi compañero se fue, mis compañeros se fueron todos a Suiza y entonces aquí me dan el rol de Head of Women in Basketball, que es responsable de baloncesto femenino como título de trabajo. Entonces, claro, además yo le dije, pues que esto es además lo mío, ¿sabes? O sea, que dijeron, va, pues coge esto y proyectos. O sea, me dieron baloncesto femenino y proyectos. Y desde entonces estoy en esto. Entonces, a nivel de baloncesto femenino ha ido creciendo tanto porque FIBA ha puesto como uno de los pilares estratégicos el desarrollo del baloncesto femenino en este ciclo, bueno, ya en el anterior, en el 2020. Entonces me pidieron si yo, aunque estaba aquí en Múnich y en Europa, si yo podía coordinar a nivel mundial. Y claro, dije, bueno, venga, ¿sabes? Haremos, haremos esto. Y ahora, pues eso, tengo como esas dos responsabilidades. Soy Global Head of Women in Basketball. Yo hablo pues con las otras oficinas de Miami, de Singapur o de Australia. O sea, yo coordino un poco las oficinas FIBA de los diferentes continentes para actividades de baloncesto femenino. Y aquí hago luego todos los otros proyectos como Time Out. Ahora tenemos un programa escolar. O sea, vamos siempre sacando nuevos proyectos que lidero. Y feliz, Qué bueno. porque hago baloncesto. Qué bueno, qué bueno. Y qué bien que sea una española la que esté en esa Bueno, posición. dos, porque está Jorge, que es mi Bueno, jefe. claro, Jorge también, sí, sí. Dos, porque él es aún más importante, pero claro, a mí pues feliz porque yo con Jorge había coincidido en la FEP Claro. y nos conocíamos de jugadores y tal, y entonces claro, tenerla el de presidente, que además es un presidente que cree mucho en el baloncesto femenino, ya en la FEP fue el que, ¿sabes? También y puso ya todos los cimientos para que la liga femenina arrancara.
Entonces, claro, hablamos el mismo idioma, Claro. español, pero no solo de español, sino también de filosofía de vida, del deporte, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil, o sea, es mi presidente y tal, pero él también es mi amigo, ¿no? Claro. Entonces, yo con él, pues, feliz de que Mm. haya ganado, ¿no? Obviamente, pero bien, o sea, ahora mismo estamos muy, muy bien, porque él, pero también el equipo de aquí de Europa, trabajamos muy bien. Ah, sí, tenemos un montón de no paramos, o sea, pero contentos, sí. Qué bien, qué bien. También tenía un poco de sentido, quiero decir, al ofrecerte eh, el head of, no sé el departamento cómo se llama, ¿no? Pero Women in Women in Basketball, Basketball. sí. Porque tú también estuviste, que esto lo he pasado, o sea, se me ha pasado comentarlo, pero estuviste 5 años de presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto. Entonces, también tiene sentido, ¿no? Que te propongan liderar ahora también esa Sí, comisión porque, bueno, ya habías tenido experiencias liderando pues una asociación que luchaba por los derechos de la mujer jugadora, claro. sí, sí, yo fui, pues no sé si la primera o la segunda presidenta de la JUP, de la Asociación de Jugadoras, hasta que me contrata la FEP, que obviamente es la patrona, entonces tuve que dejarlo, ¿no? Y entonces, fíjate, Elisa Aguilar coge la presidencia de la JUP y acaba siendo presidenta y obviamente tiene que dejar la asociación. O sea, al final, todas las presidentas de la asociación hemos acabado trabajando en la patronal, con lo cual hemos tenido que dejar nuestros cargos, es curioso. Pero sí, porque además yo cuando también estaba en la FEP, yo formaba parte de todas esas comisiones que hace la FIBA, de reuniones hay una que es Women's Commission y tal, y o sea, la FEP me ponía en todo eso, porque además al hablar inglés y tal, pues estaba en todas. Y eso también me ayudó a entrar a trabajar en FIBA, porque claro, cuando sale el puesto y yo me presento, claro, ya me conocían porque yo era un miembro de la comisión, aunque era un puesto político, pero claro, ya tienen una referencia tuya, no vienes de la nada. Y luego yo creo que cuando, es que yo aquí desde cuando trabajaba en 3 contra 3 solo hablaba de baloncesto femenino, de cómo podíamos, ¿sabes? Y todo de qué pesada esta, ¿sabes? Y era como, menos mal ya te han puesto allí ¿sabes? Porque mis compis de 3 contra 3 me decían, pero es que todo el día estás ahí apretando con que hay que hacer las chicas también, no sé qué, así, ¿no? Entonces, esto está en mi mi ADN. Claro, hay que apretar, hay que apretar. Y ya, pues, para ir cerrando, porque claro, hay algo que he comentado en la introducción, con lo que quería cerrar un poco. Bueno, antes de que te llegue la pregunta a ciegas del invitado anterior, que de esa no Uy, te eso salvas. me da miedo. Em, en el año 2024, en octubre del 24, te nombran parte del Hall of Fame de la FEP, ¿no? De la Federación Española. Que curiosamente también entró Marina Ferragut, ¿no? Que fuisteis Sí. compañeras en la selección del 93, que es que en el año 2021 esa selección también entró en el Hall of Fame. Es decir, que podemos decir que eres 2 veces Hall of Fame. Es verdad. En Tengo el dos balones, de hecho. 2021, Sí, claro, las sí. dos. En el 2021 y en el 2024. ¿Qué supone para una jugadora que, claro, ha vivido la selección española tanto desde la posición de jugadora, ¿no? Como luego a nivel laboral, que, pues eso, que te incluyan en el Hall of Fame, que tu nombre esté ahí para siempre? Bueno, y además ese año entra Jorge Garbajosa también, o Sí. sea, fue una situación rocambolesca, ¿sabes? Era como, ¿qué hacemos aquí sentados juntos? Sí, eres mi jefe, ¿no? En fin, eso fue la llamada de Lisa, me quedará grabada hasta en verano, porque esto es en octubre, pero en verano ya ¿cómo se llama? Los jurados, ¿qué tal? Salen los nombres y entonces me llama antes de que salga en los medios y tal, que ha sido elegida por el jurado y no sé qué tal, y esa llamada, ¿sabes? Así como que no te lo crees, ¿no? Y dices, bueno, es que antes que yo hay muchísima gente, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido muy de perfil bajo, ¿no? Es como, no, no, es que pues hay otras muchas jugadoras que han sido muy buenas, ¿no? Y tal, y entonces es como que no te lo crees, ¿no? Dices, pero yo me lo merezco, es como que crees que no te lo mereces, o yo no sé, yo soy así, ¿no? Y entonces, muy, muy, muy bestia, porque además esa edición, la del 24, éramos todos pivots, estaba, fíjate, Audi Norris, Ujú. del Barça, Jorge Garbajosa, Marc Gasol, Marina, yo y Bravender y éramos, bueno, este era alero, pero éramos o sea, éramos todos
En la foto hubo que gigantes. Y poner la foto, pies, es de esto. Un trípode digo, para no sé levantar la cómo cámara. se han puesto de acuerdo y todos éramos pivots, ¿no? Y entonces hacía gracia, dices, como el Hall of Fame de los centers, ¿no? Porque era gracioso. Y entonces lo hizo mucho más fácil porque además yo con todos los demás que también, pues claro, que nos conocemos todos y fue una ceremonia muy chula, muy íntima con la familia, que claro, desde que había dejado de jugar, no había hecho nada con mi familia de baloncesto, de estar haciendo algo porque ya la vida de profesional se acabó, ¿no? Entonces era como de repente volver a recuperar todas esas experiencias con tu familia, hermanos y tal allí presentes y poder darles las gracias a tus padres, a la gente, ¿sabes? A ellos, porque al final mis hermanos me perdieron, yo me fui de casa con 14 15 años y ya casi no volví. ¿Sabes? Yo con mis hermanos, pues bueno, como todos los deportistas, es que Claro. no es diferente, ¿no? Entonces, todos los que hemos ido a estos niveles de irte de casa, ya no vuelves. Es que cuando terminas tu carrera, te vas a trabajar y a tu casa no vuelves. Entonces, claro, era como para mí fue la posibilidad de darle las gracias. Y vamos, unos lloros ahí, es claro, todo el mundo, ¿eh? No solo yo, o sea, todo el mundo. Jorge lloró más que yo, ¿sabes? O sea, es una sensación de que por fin puedes dar gracias a tu familia, a tus padres que lo han dado todo, se han sacrificado y que te han llevado y tal. Y es muy chulo porque es como cierras el círculo, ¿no? Dándoles adelante de todo el mundo las gracias y muy emocionante. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que Mm, esto que estás diciendo me parece bonito, ¿no? Que lo que te viene a la cabeza cuando te nombran es agradecer, ¿no? Más que a lo total. mejor, yo qué sé, pues decir, hemos ganado esto, hemos ganado lo otro, pues te No, viene, nadie ¿no? habla de El... los títulos, nadie, nadie. Eso ya es secundario, o sea, la gente, yo y curiosamente todos nos acordamos mucho de lo que te decía al principio, de la primera persona que te mete ese virus, ¿no? Que en mi caso fue el profesor de educación física, pero mi primera entrenadora, curiosamente, fue una mujer. Y ella fue la que, cuando yo fui a entrenar, es que me apasionó el entreno, me lo pasé súper bien y a partir de ahí ya nunca lo dejé, ¿no? Entonces, gente como tú, que entrenáis, ¿no? Estáis ahí con enanos o con jugadores y tal, es que, ¿sabes? Es muy importante porque esa gente anónima muchas veces es la que, la que inyecta el virus a los gente que potencialmente va a ser un talento y que luego gracias a ese trabajo, pues fíjate, ¿no? La gente consigue éxitos y luego toda España lo disfruta, pero sin esa semilla no hay nada más. Entonces yo siempre he creído mucho en esos perfiles de entrenadores que están al principio, porque son los que hacen que la rueda gire, Sí, sí, totalmente, ¿sabes? totalmente. Em, pues para ir cerrando, aunque, pues eso, me quedaría mucho más rato charlando, pero sé que tienes también tus obligaciones y te agradezco mucho todo este rato que estamos compartiendo. Voy a lanzarte la pregunta ciegas del invitado anterior, que en tu caso fue Javier Beirán. Y su pregunta, él no sabía que ibas a ser tú, ¿eh? O sea, no, Vale, vale. nunca sabéis quién va a ser el siguiente invitado o invitada. Su pregunta era, aunque lo has ido un poco respondiendo durante este café, ¿por qué es importante para ti compatibilizar baloncesto y estudios? Y él preguntaba, porque como no sé si va a estudiar o no, ¿no? Entonces, esa era un poco la pregunta. Y si estudiaste, que en tu caso sí que estudiaste, pues ¿qué te supuso y en qué te ayudó? Bueno, pues ya te lo he dicho, para Mm, mí es prepararte porque esto se acaba y aunque tengas muchos títulos y un nombre que toda la gente te conozca, eso después de un año se va. Está demostrado. O sea, te llaman las televisiones. Bueno, tú no sé por qué me has llamado, que yo me he retirado ya hace mucho, pero ¿sabes? La realidad es que estás en la palestra un par de años donde la gente te llama, pero luego tú desapareces del sistema, ¿no? Entonces, el saber que hagas lo que hagas, tienes que prepararte en algún momento de tu carrera. Es vital. Y entonces muchos no encuentran el momento de bajar un poco el pistón y decir, bueno, pues este año, mira, como te decía yo sacrifiqué algo de dinero porque me podía haber ido a jugar por tener un proyecto donde me permitiera estudiar. Y entonces eso es para mí. Y hoy en día que hay las opciones de online y de hacer titulaciones a distancia, los deportistas, yo no digo que lo tengan que hacer a esa edad. Cuando ellos crean
porque además es lo que te decía, para mí mentalmente coincidió con mi mejor etapa, con mis mejores estadísticas. Entonces, es algo que yo sí que cuando trabajé en la FEP siempre les decía, ¿estás haciendo algo? Bueno, aunque sea, sácate 2 asignaturas, nada más, pero tu cabeza tiene que tener una otra ocupación, ¿sabes? Yo con Alba Torrens, por ponerte el ejemplo, siempre, ¿no? Cuando estaba con ella trabajando, que era U18, 16, yo cuando trabajé en la FEP, ahora fíjate, ya se cada punto de retirar, pero yo siempre le decía, Alba, algo, aunque sea idiomas, aunque sea, ¿sabes? No puedes estar viviendo, haciendo solo 24 horas, porque ni es bueno para la cabeza, ni te va a ayudar para el futuro. Y eso ha sido un poco lo que intentaba, ¿sabes? Intentar hacerles ver eso. Qué O sea, bueno. muy importante. Pues ahora te toca a ti, tienes que lanzar la pregunta Una para el pregunta. siguiente invitado o invitada, sin saber quién va a ser. Pero es alguien relacionado con el Con el mundo del baloncesto, ¿no? baloncesto puede ser Deportista. jugadora, jugador, entrenadora, periodista, árbitros. Esos son un poco los perfiles que hemos tenido aquí. Vale, Periodistas, pues mira, árbitros, entrenadores, entrenadoras y no sé si se me pierde algún perfil, pero todos relacionados con el mundo del baloncesto. yo, como creo que todo el mundo habrá tenido, yo le preguntaría cuál ha sido el mayor reto o miedo que has tenido que superar en tu carrera. O sea, reto o miedo, o sea, momento no miedo sino reto personal o miedo que has tenido que superar en toda tu carrera, o si están jugando, pues en lo que han jugado, ¿no? Un poco cuál, sea árbitro, o sea, cuál ha sido el mayor challenge o miedo que han tenido que superar. Muy Eso bien, le muy bien. preguntaría. Buena pregunta, ¿Vale? porque yo ya sé quién es. Así que ¡Ah! Luego me lo dices. ya, sí, sí. Ahora luego cuando cortemos. Luego cuando cortemos. Y ahora te voy a Porque pedir si no, ya para igual la que... cambio, ¿eh? Si sé Perdón. que viene, la cambio. Ahora sí que te voy a pedir las recomendaciones de un libro y una serie o una película, lo que quieras. Bueno, es que yo soy mayor y tengo tantos que no sé. Te diría que te voy a decir cosas que he estado haciendo estos últimos días y que me han gustado, si te parece, porque Claro. si no, no sé dónde ir. Mira, he estado viendo, como yo soy de Barcelona, una serie en Netflix que se llamaba lo de Sombras. ¿Dónde lo he puesto? Ciudad de Sombras se llama, porque me lo tengo que apuntar. Es una serie donde es de investigación y de crímenes, pero es una miniserie y todo está ambientado en edificios de Gaudí de Barcelona y hay asesinatos. Y entonces está muy relacionado con, no voy a decir mucho más, pero con los Juegos Olímpicos del 92, que como te he dicho antes, Qué bueno. yo lo empecé a ver por eso. Y ahí lo dejo. O sea, yo lo recomiendo porque si son deportistas y saben que los Juegos Barcelona 92 fueron importantes para España, pues es una serie policíaca con conexión con Barcelona y los Juegos Olímpicos, no digo Qué más. guay. Esa sería la serie, muy chula, corta, 6 capítulos. Y de libro, ya me lo leí en verano, fue el de de Silvia Enchao Rondón, lo de Solas en el silencio, porque obviamente a mí ella me gusta mucho como periodista y entonces yo creo su primer libro y quería leerlo. Bueno, es un libro muy chulo de leer. O sea, y aparte, por el tema de la mujer también, como que me conecta bastante o sea, serían esos dos, el libro y que he estado leyendo y viendo últimamente. Qué bien. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, perdón, y iVoox. Así que si os ha gustado, pues os invito a suscribiros, a compartirlo con cualquier persona que penséis que le pueda gustar y que pueda pasar un buen rato. Os animo también a darle like o 5 estrellas en función de dónde lo estéis viendo y así pues me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Betty, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu trayectoria con todos nosotros, tu experiencia, que no es poca y de verdad estoy súper agradecido, primero, que hayas dicho que sí y segundo, que sabiendo el resfriado que llevas arrastrando durante esta semana y pico que hemos estado así hablando, pues que hayas estado todo este rato, hora y pico aquí con todos nosotros, la verdad que te lo agradezco muchísimo. He aprendido mucho, que es una de las cosas por las que lo hice y de que siempre dicen, pero ¿y por qué lo haces si no ganas dinero? Si no, es que yo aprendo muchísimo preparándome todo esto, porque hay cosas que no sé y al empezar a buscar y a repasar trayectorias vuestras, pues aprendo muchísimo y contigo de verdad que he aprendido muchísimo, o sea que te lo agradezco de verdad.
No, el placer es mío. Mil gracias por acordarte, bueno, de mí, que ya hace muchos años que estoy fuera de España, eso es lo primero, y además ya muchos años que dejé de jugar. Un placer, he estado muy a gusto. Quería felicitarte sobre todo por tu trabajo de preparación, porque a veces haces llamadas de estas y te das cuenta que la otra persona no se ha preparado, o sea, chapó, buen trabajo. No era Gracias. fácil porque además yo ya soy de la prehistoria y nada, encantada. Cualquier cosa que necesitéis, por supuesto que le daremos, lo compartiré en mis redes y nada, un placer que sigas teniendo éxito y cuidando el baloncesto de esta forma que haces tan bonita. Muchísimas gracias por tus palabras. Te lo agradezco de verdad. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Betty Cebrián, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.